en todo el mundo, hay una crisis de autoridad. Vamos a hablar de autoridad espiritual y queremos nosotros aprender de la Biblia, ¿verdad? Porque sabe que autoridad hay en todo ámbito de nuestras vidas. Autoridad, nosotros a veces hemos necesitado, ¿no?, en la vida cristiana, pero no la tenemos porque hemos sido formados mal. Autoridad Jesús necesitó para echar afuera a los demonios, para hablar. Le decía que él no hablaba como los fariseos, sino que él hablaba con autoridad. Para colgar las mesas en el templo, él necesitó autoridad. Para parar la tempestad, lo hizo con autoridad. Se sorprendieron de que con cuánta autoridad paraba las nubes y la tempestad. Necesitamos conocer acerca de la autoridad para ordenar nuestros matrimonios, para nuestras propias vidas, ¿no? La disciplina, la autoridad, para trabajar en una empresa, para organizarla, para nuestras relaciones con todos, con las autoridades, ya sean políticas, con la policía, con el judicial, etc. Hermanos, la autoridad es algo clave en nuestras vidas. En Bolivia hay una pérdida de propósito por mucho desconocimiento. El abuso, la mala práctica, el mal uso de la autoridad nos ha llevado a nosotros tener algunas malas actitudes hacia la autoridad. Y aún la iglesia estamos pagando por esto. Entonces, como hemos visto, hay abuso de autoridad, hay abusos también en el juzgamiento que hacemos de la autoridad, y necesitamos aprender, no de nuestras experiencias, aprender de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunas cosas, ¿no? Nos vamos a ayudar un poco en saber cómo debe llevarse la autoridad dentro del matrimonio, cómo dentro de un país, cómo dentro del trabajo, en la universidad, cómo la autoridad dentro de la iglesia. Amén. Por ejemplo, dice el proverbio: en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Significa esto democracia? ¿Qué es más serio? Vamos a aprender qué es más serio: pecar contra la santidad de Dios, que son los pecados morales, o pecar contra la autoridad de Dios, ¿no?, que es un pecado contra Él mismo. Vamos a aprender a ver acerca de los límites de la autoridad delegada, cuáles son las consecuencias cuáles son los errores de la autoridad según el nivel de la autoridad, cómo debemos nosotros comportarnos, la diferencia entre obediencia y honra. Todas estas preguntas vamos a tratar de contestarlas en este pequeño seminario que vamos a tener, que no va a durar solamente hoy, sino unos 3 o 4 domingos. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar la autoridad en relación a Dios. Vamos a ver acerca de lo que significa nuestra obediencia directa a Dios, ¿verdad? El próximo domingo vamos a ver acerca de las autoridades delegadas por Dios, cómo nosotros debemos actuar con ellos. Luego, el próximo domingo vamos a ver cómo ser una buena autoridad, ¿no? Todos tenemos puestos de autoridad, ¿no? Hasta no necesitamos ser presidente de la República para decir que tenemos un puesto de autoridad, ¿no? En el mismo hogar, el papá ya tiene un puesto de autoridad, la mamá igual, en una empresa, el gerente, el líder de un grupo de obreros. La autoridad existe en todo lugar, porque sin autoridad
no se puede construir. Lo contrario de la autoridad, podríamos decir una palabra contraria, la palabra anarquía, ¿no? Una palabra donde todo el mundo hace lo que quiere, nunca existe una cohesión, nunca existe un propósito directivo y por esa ausencia de autoridad no se construye, ¿no? Los pueblos que no respetan la autoridad están atrasados, ¿no? Y eso nos pasa aquí en Bolivia. La palabra que la Biblia usa para autoridad es la palabra exousia. La palabra exousia, dice en el diccionario, viene del verbo exesti, que quiere decir es válido, es conforme a ley. Entonces, autoridad tiene que ver con ley, tiene que ver con algo que es correcto. ¿Ok? También dice permiso. Se traduce a veces permiso, poder para regir o gobernar. Dice, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. El poder de una decisión judicial, aún el poder de gobernar asuntos domésticos. También se usa la palabra autoridad acerca de personas, ¿verdad? De una persona que ostenta autoridad, un gobernante o un magistrado. También se traduce como la palabra derecho, significando que la autoridad tiene límites, tiene ámbitos, existe un ámbito de cada autoridad. Esto es lo que vamos a aprender. Entonces, esto es lo que quiero que hoy empecemos. Y vamos a empezar hablando de Dios. Hermanos, la única autoridad absoluta en el universo es Dios. No existe otra autoridad en el universo que tenga así libertad para todo, sino Dios, que fue el que nos creó y que fue el que nos hace. Él por eso se habla de su soberanía. Su soberanía, Él puede hacer lo que Él quiere y nadie le puede decir nada a Dios. Y a partir de Dios, todas las demás autoridades son delegadas de Dios, parten de Dios. Todas las otras autoridades vienen con un encargo de Dios y con un límite que Dios les pone. Y toda otra autoridad también rendirá cuentas a Dios. Aún muchas veces hablamos de Satanás, ¿no? Como el enemigo de Dios. Bueno, es el enemigo de Dios no en el sentido de que tenga alguna posibilidad de hacerle frente o de hacerle daño. No, Satanás es el enemigo en el sentido de que es un opositor, es uno que se opone a su obra, se opone a su voluntad. Pero Satanás mismo tiene límites que no puede traspasar. Aunque, por ejemplo, Él es más poderoso que los seres humanos, Él tiene límites en su autoridad y esos límites refrenan su poder, ¿no? Él limita su autoridad a las leyes de Dios. Él está limitado por las leyes de Dios, por la soberanía de Dios. Y, por ejemplo, Satanás tiene mucho poder, pero hay una diferencia, ¿no? Podemos ver una diferencia entre poder y autoridad. Una buena ilustración, por ejemplo, es la figura de un policía pequeño que con un pitazo y un ademán hace parar un camión de alto tonelaje, ¿no? El camión de alto tonelaje tiene poder, pero el policía así chiquito tiene autoridad. ¿Se da cuenta? En realidad, el policía no tiene ningún poder. Si él quisiera pararlo con su fuerza, se lo lleva el camión, ¿verdad? Pero tiene una autoridad que lo respalda, ¿verdad? Y la autoridad que lo respalda es la fuerza, toda la fuerza policíaca de la nación, ¿verdad? Si no se para ese camión, después va a venir toda la policía en contra de él. Y así, las autoridades que se someten a Dios están respaldadas por la fuerza de Dios. El Creador
de los cielos y la tierra, a quien le pertenecen la tierra y los cielos. Entonces podemos decir que la autoridad rige, gobierna el poder. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo de autoridad y de diferencia entre autoridad y poder. Por ejemplo, un capataz o un ingeniero, ellos no tienen ni la habilidad manual ni el poder, un ingeniero, de construir un edificio, pero con su autoridad él hace que los obreros lo hagan. Los obreros son los que son hábiles para poner ladrillos, poner cemento, ¿no? La mezcla, etc. Pero tanto los que hacen, los que actúan, como los que tienen autoridad, son necesarios, ¿ya? Los unos sin los otros, sin unos o sin otros, no habría construcción. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de la autoridad de Dios. Como les digo, Él es el único que tiene autoridad absoluta, y toda autoridad viene de Él. Amén. Su autoridad, la autoridad de Dios, representa a sí mismo. Amén. Su poder representa sus hechos. Amén. Nosotros le alabamos a Él por sus hechos, pero le adoramos por quién es Él. Las leyes físicas de este mundo se mantienen por la autoridad de Dios. ¿Ok? Dice en Romanos capítulo 13, vamos a ver versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Verdad? Este capítulo 13 es un buen capítulo de la autoridad, es uno de los más completos que hay en las Escrituras. Y aquí dice que Dios es el autor de toda autoridad. Es obvio, porque sin autoridad no se hace nada, ¿verdad? Sin autoridad no podría haber avance, no podría haber construcción de vida. Y aún, hermanos, Dios es el autor de la autoridad aún de personas injustas, aún de gobernantes, gobernadores crueles, déspotas. Hay un ejemplo, un versículo en Juan 19:10, el siguiente que vamos a ver aquí, donde está Jesús con uno de sus gobernantes, que se llamaba Pilato. Dice el 19:10 de Juan. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y el versículo 11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado mayor pecado tiene. Pero veamos estos versículos que están en amarillo. Jesús le dice a él que la autoridad que Pilato tenía, ¿de dónde le fue dada? De arriba. Fue dada de arriba. Dios le dio a Pilato. Y ustedes saben quién era Pilato. No sé si ustedes conocen la historia. Pero Pilato, que fue un gobernante muy déspota, fue un asesino, mató mucha gente. Pero Dios lo puso de autoridad y Dios sabe por qué. En realidad, todas las autoridades tarde o temprano darán cuenta a Dios. Pero mis amados, la autoridad es algo sin igual en el universo. Nada hay que sobrepase la autoridad. Por eso necesitamos nosotros conocer sus hijos, sus servidores. Necesitamos entender y conocer la autoridad. Y espero que en este mes nosotros podamos tener un encuentro con la autoridad. Podemos empezar viendo
¿Cómo fue que se originó Satanás? Ustedes saben, Satanás no es ni eterno, ni es omnipotente, no es un ser espiritual, pero es un ser espiritual creado. En Isaías 14, del versículo 12 en adelante, nos muestra más o menos una vislumbre del origen de Satanás, ¿no? Los teólogos dicen, en realidad, este versículo se está refiriendo al príncipe de Tiro, pero se dice que indirectamente se estaba refiriendo al origen de Satanás. Y dice, no vamos a ver todo el pasaje, pero estos versículos le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se dice que era un ángel muy bello. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿No? Se ve que era un ángel poderoso y era un ángel de luz. Versículo 13 dice que el problema de él, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sigue diciendo el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿No? Él tenía en su corazón tener una autoridad semejante al Altísimo. Quería ser el rival de Dios. Pero dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y sigue diciendo. Pero miren, lucero, un ser cuyo propio nombre se habla de como un ser de luz, y aunque tenía tanto poder y debilitaba a las naciones, por su rebeldía, por querer opacar la autoridad de Dios, él se convirtió en Satanás. Amén. Satanás es un ser, como les digo, creado. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice un principio. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y oirá de vosotros. ¿Cómo es que el diablo va a oír de nosotros, seres humanos con tan poco poder? ¿Puede oír de nosotros? Porque nosotros nos sometemos a Dios, ¿verdad? Y Dios es el autor de la máxima autoridad. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, queridos hermanos, tenemos todo poder. ¿Sí me entienden? Este es un principio muy poderoso. Si alguien se somete a Dios, tiene todo el poder de Dios. Una de las cosas que necesitamos entender para poder usar la autoridad que Dios nos dio es que si nosotros aprendemos a someternos a Dios, nosotros podremos hacer cosas increíbles. Pero la desobediencia a Dios, la desobediencia a la autoridad de Dios es la raíz de todos los males. Por ejemplo, Adán y Eva, en Génesis, en el capítulo 2, Dios le había mandado, dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claramente Dios le dio instrucciones a Adán. ¿Y qué pasó con Eva? En el capítulo siguiente, el capítulo 3, desde el comienzo, la serpiente envolvió a Eva. Dice que ella era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y que le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. La mujer le respondió: de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dice, dijo Dios: no comerás de él,
ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿No? Dios había dado una orden, la serpiente le dice, no es cierto. Miren, el pecado empieza por la duda. El pecado empieza cuando en nuestro pensamiento la autoridad de Dios es puesta en tela de juicio. Y en este momento, Eva tiene ahora dos opciones. Una, la que Dios le da, y otra, la que le da a la serpiente. Dice el versículo 5, aparte que la serpiente le da sus ventajas, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? Siempre el pecado promete mucho. Esa es una de las estrategias de la tentación. Promete. Les dice que iban a ser como Dios. Recuerdan a Satanás, más o menos la misma cosa. Y dice el versículo 6 que la mujer vio. Aquí está otro problema, ¿verdad? La mujer se guió por la vista. Dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella vio, como muchas veces nosotros vemos las cosas que no son correctas como buenas, porque miramos con esta vista humana. Y en vez de confiar en Dios y hacer lo que Dios manda, hacemos lo que nuestros ojos nos guían a hacer. Y aquí dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Y entonces, ustedes conocen, hermano, la historia. Y hasta aquí nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. La desobediencia a Dios es la madre de todos los pecados. Cualquier pecado es una desobediencia a Dios. Amén. Entonces, la obediencia a Dios es la clave de la vida, es la clave del universo. Y la transgresión o la desobediencia traen siempre el reinado de la muerte. Miren lo que dice en Romanos capítulo 5, que dice que por la transgresión de un solo reinó la muerte. ¿Verdad? ¿Está hablando de quién? De Adán. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, dice el versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿no? por la desobediencia de uno. Si está hablando de este asunto ahí en el huerto del Edén, vino condenación a todos los hombres de la misma manera. Ahora, por la justicia de uno, por la obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, dice, para recalcarlo, ¿no? El versículo 19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén, hermanos, la obediencia a Dios o la desobediencia a Dios es la clave de todo en la vida. Es la clave de la bendición. Como dice, la desobediencia trae condenación, la desobediencia nos constituye pecadores, pero la obediencia nos constituye justos. La obediencia, estamos hablando a Dios. Amén. Por ejemplo, podemos ver acerca de la autoridad a este hombre, a Pablo. Antes de ser Pablo, él se llamaba Saulo de Tarso.
Y en el capítulo 9, ¿no? en su experiencia que él tuvo, porque estaba persiguiendo a la iglesia, y en el capítulo 9 dice, a mí me gustaría leer el versículo 3, porque ya conocemos lo demás, la historia. Dice, pero yendo por el camino, dice Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Perseguir a lo que está respaldado por Dios es como dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? El aguijón era un aparato que tenían que era punzante, ¿verdad? Y dar cosas contra el aguijón, ¿no? Los animales, si daban cosas contra el aguijón, se herían. ¿Amén? Es herirse, hacer las cosas contrarias a Dios. Y este mismo Saulo de Tarso entró a Damasco, dice, y ahí estuvo ciego hasta que vino un hermano llamado Ananías, que nunca más se menciona en la Biblia. Pero este hermano Ananías venía en obediencia a Dios y dice que puso la mano sobre él y lo sanó. Amén. En el capítulo 19 de Hechos, yo no quiero leer ahora todo, pero en este capítulo vemos a Saulo que había aprendido. Y Saulo, en obediencia a Dios, va en su tercer viaje misionero, va a predicar a la ciudad de Éfeso. Y dice el versículo 11, 19, y hacía Dios, dice, milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Miren, la autoridad con la que se encontró Saulo, por obediente. Amén. Él obedeció a Dios. Él decidió seguir a Dios, obedecer a Dios. Si ustedes conocen un poquito del libro de los Hechos, Pablo quería ir a Éfeso desde el viaje anterior. La Biblia dice que él quería pasar por la provincia de Asia, pero el Espíritu les dijo que no, porque ciertamente él veía en Éfeso, porque Éfeso era una de las capitales más grandes del Imperio Romano en aquel tiempo, él veía una gran oportunidad de predicación, pero el Espíritu le dijo, no, pase a Macedonia. Y él obedeció, pasó a Macedonia y ahí tuvo todo su segundo viaje. Y recién en el tercer viaje llegó a esta ciudad. Y en esta ciudad tuvo tanto éxito, hermanos, ¿no? Aquí yo veo que Pablo conoció la autoridad, porque él se sometió a la autoridad de Dios. Y esto creo que es un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros para tener autoridad? Dígame usted, obedecer a la máxima autoridad. Quizás por causa de eso es que vemos tan poca autoridad en nuestras vidas en la iglesia. Amén. Y después, ahora él estaba, ¿no?, en Romanos capítulo 1, versículo 5, él dice que quería llevar a todas las naciones a la obediencia. ¿No? Si nos ayuda con Romanos capítulo 1, versículo 5, más adelante. Él dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, y para hacer que se obedezca a la fe entre todos los gentiles en su nombre. ¿No? En nuestra versión Reina Valera dice, para llevar a obediencia a todas las naciones.
Hermanos, Dios, la exigencia mayor de la Biblia, la exigencia mayor de Dios es obediencia. No es trabajo, no es servicio, es obediencia. En el capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte, Jesús, casi ya terminando su predicación en el Sermón del Monte, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que no solamente es decir Señor, sino obedecer a la voluntad del Padre. Amén. Y luego dice que muchos le dirían a él, no, nosotros hemos hecho muchas cosas para ti, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros incluso. Y dice en el versículo 23, a mí no me interesa, estoy parafraseando, apártense de mí, hacedores de maldad, porque lo que a Dios le interesa es la obediencia. Amén. La obediencia a Dios, la exigencia mayor de la vida. Aún en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos ejemplos. Uno de estos ejemplos clásicos es el ejemplo de la vida de Saúl. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, encontramos la historia de Saúl, el primer rey de Israel, ¿no? Incluso puesto por Dios, pero este rey tenía un defecto, un pequeño defecto, y su pequeño defecto es que era desobediente. Porque si ustedes miran por lo menos la historia temprana de la vida de Saúl, Saúl fue un rey que no se le ve así muchas cosas tremendas. En comparación, por ejemplo, con David, quien hizo cosas muy feas, ¿verdad? Él adulteró con la esposa de uno de sus generales más entregados a él. Y luego, para tapar su pecado, lo hizo matar. O sea, David hizo muchas cosas feas. Pero, hermanos, David se arrepintió. Y David tenía algo que no tenía Saúl. David era obediente. Por eso David se llama un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Saúl, hermanos, fue puesto como autoridad. Miren, Saúl también nos es puesto como ejemplo de una persona que recibe autoridad delegada de parte de Dios. Y esto va a ocurrir con cada persona que está en autoridad hoy en día. Y se lo puedo decir en todos los niveles. No estamos hablando de autoridad simplemente de los reyes, de los presidentes, de todos nosotros que ejercemos algún puesto de autoridad en nuestras vidas. Tenemos nosotros una autoridad que es autoridad delegada. Ninguna autoridad en la tierra tiene autoridad absoluta. Nadie. Todos tienen una autoridad limitada. Saúl fue puesto por Dios como toda autoridad. Amén. Dice que él pone las autoridades, ¿verdad? Él fue puesto por Dios. Y Dios le dio instrucciones. Y aquí en el capítulo 1, le da Dios instrucciones a Saúl por medio del profeta Samuel. Después Samuel dijo a Saúl, dice, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Le dice, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Se nos adelanto que una de las cosas que nosotros necesitaremos para ser autoridad es aprender a escuchar las palabras de Jehová, de Dios, ¿no? Nuestro Dios. Así ha dicho, le dijo Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto.
Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y a hombres de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era una orden muy fuerte. Ahora no vamos a hablar de Dios, a Dios no lo podemos juzgar, pero Dios tenía razones para todo esto. Versículo 4 dice, el 7, que Saúl fue e hizo. Dice en el versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas, ¿verdad? Amalek, desde Ávila hasta Shur, que estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada, tal como yo le había dicho, hasta cierto punto. Pero, versículo 9, aquí está el pero, y es un pero del cual nosotros necesitamos aprender. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar. ¿Quién era Agar? El rey. ¿Qué le había dicho Dios que iba a hacer con el rey? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Yo les pregunto a ustedes, ¿estaba Saúl obedeciendo a Dios? ¿Saben, hermano? Estaba obedeciendo parcialmente, pero aquí vamos a aprender que a los ojos de Dios, una obediencia parcial es desobediencia. Porque lo que dice en el versículo 11, aquí está, dijo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿No? Para Dios no había cumplido sus palabras, porque no había hecho totalmente lo que Dios le había mandado. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense, pobre Samuel, hermano. Él había sido llamado para ungir a Saúl como rey. Él lo ungió, lo puso y estaba feliz de que hubiera rey. Y ahora el rey y Dios dice que le pesa a Dios. Vamos a ver el siguiente versículo 19. Cuando va y le confronta a Saúl y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor? Antes, vuelto al despojo, has hecho lo malo a ojos del Señor. Mire, la voz, la mirada de Samuel, que era la mirada de Dios, para Dios él no había hecho, él había hecho lo malo por su desobediencia. Pero Samuel, dice Saúl en el versículo 20, respondió a Samuel, antes he oído la voz del Señor. Él todavía creía que había obedecido. Y fui a la jornada que el Señor me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué había dicho Dios que haga con Agar? Que lo tenía que matar. Luego dice el versículo 21, mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas. Y luego dice, las primicias del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Israel. O sea, él estaba desobedeciendo y estaba diciendo que había obedecido, porque había obedecido en la cosa, digamos, en la orden de ir. Pero había desobedecido en los detalles, ¿verdad? Había desobedecido en dejar vivo al rey y también en dejar vivo al ganado que Dios le había dicho que mate. Y luego del ganado, él, para empezar, igual que Eva y Adán, le echa la culpa al pueblo. El pueblo, dice, tomó del despojo de las ovejas y vacas y luego dio una excusa. Son para sacrificarlas al Señor, tu Dios. Muchas veces pecamos y ponemos como pretexto, ¿no?, que estamos sirviendo a Dios. Pero ¿qué le contesta en el versículo 22? Y Samuel dijo, mire lo que aquí está
una vislumbre del corazón de Dios. Se complace Jehová, dice, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los caminos. Amén. ¿Estamos claros? Él obedeció parcialmente, pero Dios le había dado instrucciones precisas. Y le dice en el versículo 23, miren qué grave es la desobediencia a Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. La autoridad le fue quitada porque no se sometió a la única autoridad máxima del universo, ¿verdad? Que es Dios, que le había dado autoridad. Y estoy seguro que debemos nosotros reflexionar siempre, porque Dios a todos nosotros, hermanos, no hay una sola persona en el mundo que no tenga bajo su autoridad a alguien. Incluso el libre albedrío mismo es autoridad sobre mi vida, ¿verdad? Y aún la autoridad sobre mi vida la debo someter a Dios. Y ese es el problema del hombre. El hombre quiere ser independiente, el hombre se cree más inteligente, se cree que él va a llevar las cosas a lo mejor, pero ahí estamos viendo, ¿no? Que el hombre tan avanzado en inteligencia, tantos adelantos que tiene, que son cosas increíbles la inteligencia del hombre. Pero la inteligencia del hombre solamente debe servir para obedecer y hacer bien lo que Dios nos manda. La inteligencia del hombre no debe llevarle al hombre a independizarse de Dios, a creer que lo que él piensa es mejor que lo que Dios dice, porque él falla rotundamente. Aquí vemos en el Salmo 48 el corazón de David, que habiendo, en la Biblia, habiendo él hecho cosas más feas que Saúl, él decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que este cántico sea nuestro, mis hermanos. Amén. Que nosotros digamos, Señor, me agrado de hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. La obediencia lo hizo que él fuera llamado un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Saben, hermanos? David hizo pecados morales. Y esto quiero mostrarles porque está en el contexto de toda la Biblia. Los pecados morales son menos graves que los pecados contra la persona de Dios, contra la autoridad de Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos comprender, porque nosotros queremos, ¿verdad?, vivir y agradar a Dios, y queremos nosotros tener autoridad. La iglesia necesita la autoridad, porque tiene una labor grande en esta tierra. Amén. Hermanos, los pecados, otra vez lo vuelvo a repetir, contra la autoridad de Dios son más graves que los pecados contra la santidad de Dios. Amén. Ahora nosotros tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo. Los hijos de Dios recibimos al Espíritu Santo. Los hijos de Dios hemos recibido ese Espíritu que tiene los deseos de Dios, que nos puede ayudar a hacer la voluntad de Dios. Dice en Gálatas 5, el versículo 17, solo vamos a leer.
que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y nosotros tenemos al espíritu, ¿verdad? Dice Romano que si alguien no tiene al espíritu de Dios, no es de Dios, no es de Él. Entonces, los que tenemos al espíritu de Dios, tenemos los deseos del espíritu, tenemos el fruto del espíritu. Amén. Hermanos, la voluntad de Dios, podemos ver en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, vamos al siguiente, dice aquí, que es la sombra de las cosas espirituales, dice, y será que si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, dice, también el Señor tu Dios, dice, te pondrá en alto, por alto, sobre todos los gentiles, sobre todos los países de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. La obediencia, ustedes pueden leer todo el capítulo de 28 de Deuteronomio, habla de las bendiciones de aquellos que oyen la voz de Dios y que obedecen a Dios. Obedecer a Dios es la fuente de toda bendición y de toda prosperidad y de toda cosa buena. Así como desobedecer a Dios, porque la segunda parte de Deuteronomio 28 habla de las maldiciones que vendrían por desoír la voz de Dios y por desobedecer a su palabra y a su voz. Amén. Nos perseguirían, nos alcanzarían. El hombre está en esa situación tristemente, pero nosotros estamos en la otra situación, ¿verdad? Nosotros tenemos una capacidad interna, intrínseca, de poder oír a Dios y de poder obedecer a Dios. Amén. Por eso el Señor nos habló, ¿no?, que oremos en Lucas capítulo 22, 42. Miren lo que Jesús dijo. Aquí Él nos está dando ejemplo. Cuando Él estaba en la cruz, estaba por ir a la cruz, Él estaba orando, dice la Biblia, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Él estaba pidiendo a Dios ayuda para que no se haga su voluntad, o sea, la voluntad que tenía su ser. Amén. A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gustaría sufrir las penalidades que Él sufrió, pero Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oraba a Dios. Hermanos, nadie puede hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas. Necesitamos su ayuda para hacer su voluntad. Así que debemos orar a Dios, así como Jesús fue auxiliado. Después Jesús envió sus ángeles que lo fortalecieron, ¿verdad? Y fue ayudado por Dios. Si nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios, si hoy entendemos esta palabra y decidimos vivir la vida haciendo su voluntad, nosotros debemos orar pidiéndole que se haga su voluntad. En Mateo capítulo 6, versículo 10, en el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó dentro de la oración que oremos diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Venga tu reino. Yo ya se los he dicho muchas veces, para mí esta palabra aplicada a mi vida es reina sobre mí. Gobiérname, Dios. Debe haber un anhelo en nuestro corazón. Yo no sé usted, pero yo conozco mi corazón, que mi corazón muchas veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso yo tengo que pedirle, Señor, reina tú en mi vida, ayúdame para que tú reines en mí, hágase tu voluntad, venga tu reino sobre mi vida. Amén. Jesucristo, ya estamos para terminar.
Él, hermanos, nos dio ejemplo de una vida sometida a Dios. Si usted lee los evangelios, en muchos pasajes se ve a Jesús retirándose a orar. Amén. Retirándose a orar. Y yo estoy seguro que si así nos enseñó a orar como el Padre Nuestro, Él también oraba lo mismo. Él estaba en una condición humana. Él dejó, dice la Biblia, su condición de Dios, se hizo hombre y participó de todas nuestras luchas. Él fue tentado en todo. Entonces Él sabía que su ser, así como cuando estuvo cerca de la cruz, dijo, no se haga mi voluntad, y no estaba hablando de Él como Cristo, estaba hablando de Él como hombre, ¿verdad? Porque su voluntad como Cristo era sufrir la cruz. Pero su ser le decía, ¿cómo vas a sufrir? Entonces le dijo Dios, no se haga esta voluntad de mi cuerpo, sino se haga tu voluntad. Y en la tierra Él oraba y oraba todas las veces. No se nos dice más que algunas pocas, ¿no? Especialmente la última vez, pero casi nunca se nos dice qué era lo que oraba Jesús. Pero yo estoy suponiendo que muchas veces su oración era, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No se haga lo que me gusta, no se haga lo que quiere hacer mi ser, sino lo que tú quieres que haga. Y aquí vemos en unos cuantos versículos del capítulo de Juan, vamos a ver a Jesús en una vida de una obediencia total. Es más, Él decía, miren, Juan 4:34, empezamos. Él les dice, Jesús, ¿qué les dijo cuando volvieron los discípulos, cuando Él estaba con la samaritana? Mi comida, le dijo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su alimento era hacer la voluntad de Dios. Era algo que lo alimentaba, era algo que lo enriquecía, hacer la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 5, versículo 30 de Juan, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Dijo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Saben que nuestro juicio propio no es justo si nosotros buscamos nuestra voluntad? Más bien nosotros tenemos una ¿cómo podemos decir? Una capacidad de justificar nuestra voluntad. Pero Jesús decía que su juicio era justo. Escúcheme, ¿por qué? Porque no buscaba su voluntad, sino la del Padre. Si usted quiere tener un juicio cabal, usted quiere tener un entendimiento cabal de las cosas, usted tiene que vivir buscando la voluntad de Dios. Entonces su juicio, como dice aquí, cuando no busco mi voluntad sino la de Dios, entonces mi juicio es cabal. En el capítulo 6, versículo 38, aquí dice, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Hermanos, Dios, Jesucristo, bajó del cielo, no para hacer lo que no Él en su divinidad, sino el cuerpo de Él, porque aquí está diciendo mi voluntad y la voluntad del que me envió, como si fueran dos voluntades diferentes. ¿Por qué dice eso? Porque Él también se identifica con nosotros. Porque nosotros también tenemos una voluntad propia sin Dios. Pero Él decía, no, yo no quiero que se haga esa, sino que se haga tu voluntad. El versículo 38 dice, yo he venido para eso. ¿Y saben qué, mi hermano?
usted y yo hemos venido para eso. Hemos sido salvados para eso. Nuestra vida tendrá sentido cuando sea para eso. Amén. En Romanos, ya para terminar, 14:9, lo vamos a ver aquí. Dice el apóstol Pablo, miren lo que dice. Para eso, porque Cristo, dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y como un ser que hace la voluntad de Dios, recuerden, puede señorear. El que hace la voluntad de Dios tiene el respaldo de Dios. Todo, yo les decía, al que hace la voluntad de Dios todo le es posible. Por eso el Señor dijo que si guardamos sus mandamientos, pidamos todo lo que queremos y nos sería hecho, ¿verdad? Si guardamos su voluntad, es obvio que vamos a hacer todo lo que Dios quiere. Y aquí dice que Él descendió del cielo para ser Señor. Ahora Él, para volverse Señor, yo digo para que nosotros podamos vivir bajo su señorío. Porque vivir bajo su señorío nos conviene. Es una cosa conveniente, es una cosa maravillosa. Yo no sé cómo usted mira su vida, pero usted debe tener esta visión que nos presenta este punto. ¿Qué cosa maravillosa sería si yo siempre hago la voluntad de Dios? ¿Cómo sería mi vida si todo el tiempo entiendo el propósito y hago la voluntad de Dios? Sería una cosa maravillosa. Y ya para terminar, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice así: y por todos murió, miren lo que dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Lo tiene usted? Me da pena que no haya podido, que no se pueda reproducir, pero dice así, se lo repito, y por todos murió. Dice, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí mismos, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso la Biblia habla, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. En un sentido está diciendo, la voluntad propia de cada uno debe ser entregada al Señor. Porque para eso fuimos salvados. Y esa era la manera en cómo Adán hubiera vivido eternamente en un paraíso. Y ese es el problema de los seres humanos, que nos desconectamos de Dios, que nos desconectamos de aquel Dios amado, que quiere que nosotros hagamos su voluntad porque sabe que Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y cuando yo vivo para Dios y yo entrego mi vida para Dios, entonces viviré la mejor vida posible en esta vida. Amén. A veces se nos ha presentado la vida cristiana como una vida difícil, como una vida complicada. ¿Sabe para quién es una vida difícil? Para los que no están bajo la gracia, para los que están bajo la ley. Por eso nadie pudo cumplir la ley, porque el cumplir la ley no está de acuerdo con los deseos del hombre, amén, del ser humano, del yo, de aquel, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, porque es la voluntad del ser humano, la voluntad de la carne.
Pero cuando andamos en el Espíritu y cuando crecemos en la gracia del Señor y Él se va formando en nosotros y vamos siendo conformados hasta la medida de la estatura de Él, entonces cada vez el hacer su voluntad es como David: me agrada, me agradaría, viviría una voluntad preciosa de parte de Dios. Yo sería feliz. Y bueno, yo no sé cómo estarán todas las personas del mundo. Lo único que yo puedo comparar verdaderamente es mi vida antes de conocer al Señor, cuando era joven, cuando tenía todo, cuando aún tenía una profesión, y mi vida ahora. Y aunque soy ya mayor, ya no me quedan muchos años, aunque no tengo todo lo que hubiera podido querer tener, pero yo puedo decir que soy feliz. Yo puedo decir que tengo un gozo, una alegría en mi vida, en medio de todas las situaciones por las que todos pasamos. Pero antes de eso, con toda esa juventud, todo eso que era bello, que parece ser que le trae a uno felicidad, yo no era feliz. Yo no tenía una paz en mi corazón. Y hoy puedo decir que sí. Amén. Hermanos, en este primer día, la clave de todo esto es que podemos decir que hacer la voluntad de Dios es la exigencia mayor de la Biblia. Y es la clave para la vida. Amén. Estamos hablando de la autoridad. ¿Ok? Ahora, el próximo día domingo, vamos a hablar de las autoridades delegadas y de nuestra actitud hacia las autoridades delegadas. Yo he visto mucha anarquía en todo el mundo, mucha falta de respeto, aún en pastores. Yo he escuchado declaraciones de pastores desafiantes, que yo desafío a cualquier persona que conozca el Nuevo Testamento a mostrarme alguna vez que ante una autoridad injusta, los apóstoles, los discípulos, hayan vociferado y hayan hablado en contra de la autoridad. Vamos a hablar de esto el próximo domingo. Amén. Yo sé que es un tema muy actual, pero es un tema que por el desconocimiento, muchos pastores, muchos hombres de Dios, cristianos, están perdiendo su propia autoridad. Están perdiendo su influencia. Y Dios nos llamó para influir con su espíritu, para influir bajo sus términos, no bajo los términos.